démosle. Entonces la clase de mitosis, que más bien debería llamarse ciclo celular, ya, pero aquí le puse mitosis. Primero que todo, tenemos que saber algunos conceptos claves para comenzar a hablar y adentrarnos a la materia, si no, no vamos a entender nada, ¿ya? ¿Qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula, ¿cierto? La célula eucarionte, vegetales o animales, tienen un núcleo en donde se encuentran todos los genes, ¿cierto? Y los cromosomas se encuentran en el núcleo y estos transportan fragmentos largos de ADN, ¿ya? Estos son los cromosomas, los más conocidos como una formita de X. Estos son los cromosomas y transportan genes en sus patitas. Tienen un gen aquí, un gen acá, un gen acá, un gen acá de ADN, ¿ya? Y el ADN o material genético es el que contiene a los genes. Y los genes son el pilar fundamental del cuerpo humano, ya que sintetizan proteínas para las funciones de nuestro cuerpo. Ya hay genes que codifican el color de nuestro pelo, codifican el color de nuestra tez, si vamos a ser bajitos o vamos a ser altos, etc. ¿Ya? También avisarles que cualquier cosa que no se esté entendiendo, me pregunten nomás, me pregunten por micrófono, ojalá por micrófono, porque no estoy tan atenta al chat, y me detienen. Ya no tengo ningún problema, si hay algo que quieren que vuelva a repetir 20 veces, lo repito 20 veces, no hay ningún problema. ¿Ya? Aquí estamos para aprender y nadie nace sabiendo, así que no se preocupen si la pregunta dicen, muy tonta. No, no hay ninguna pregunta tonta, si usted pregunta es porque no sabe, ¿ya? Así que no se preocupen con eso. Ya, entonces, el cromosoma entonces son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células y transportan fragmentos largos de ADN, ¿ya? Esta forma de X. Y el ADN o material genético que tenemos aquí al ladito sería el material genético que contiene los genes. ¿Qué son los genes? El pilar fundamental del cuerpo humano, ya que sintetiza las proteínas para las funciones de nuestro cuerpo y codifican cómo nosotros vamos a hacer. Si vamos a tener el color del pelo rubio, el color de pelo oscuro, si vamos a tener tez clara, tez oscura, si vamos a ser altos, bajitos, etc. Ya codifican todas nuestras características. ¿Ya? Y vamos a entrarnos a lo que serían los cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, poseemos 46 cromosomas. 23 pares, 23 cromosomas, o sea, 23 pares de cada tipo, ¿ya? En total serían 46. 44 cromosomas son autosomas. ¿Qué quiere decir autosoma? Autosoma es que es cualquier parte de nuestro cuerpo. Pueden ser células del hígado, pueden ser células de nuestra piel, cromosomas que tienen que ver con cualquier célula de nuestro organismo que no tenga que ver con los gametos. Por ejemplo, los otros dos son sexuales, ¿ya? El XX o XY para hombres. ¿Ya? Entonces tenemos 44 cromosomas que son autosomas que llevan toda la información genética de todas nuestras características del cuerpo y las otras dos que serían XX o XY para decir si vamos a ser mujer o hombre. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Es importante que comprendan los conceptos claves, ya que sí, estoy grabando la clase, no te preocupes. A ver, voy a revisar por si acaso. Sí, estoy grabando la clase. Ya, ya, todo bien. Es importante que sepamos estos conceptos claves porque si no entendemos esto, que es la base, no vamos a entender nada de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, eso quiere decir que tenemos 46 cromosomas en total, 44 son autosomas que codifican las características de todo nuestro cuerpo y 2 son sexuales, XX o XY que dicen XX va a ser mujer, XY va a ser hombre. ¿Ya? Y luego también esto que tiene que ver con los cromosomas se llama ploidía. ¿Qué es la ploidía? La ploidía es el número de juegos completos de cromosomas en una célula. ¿Ya? Podemos tener distintas ploidías. La ploidía del mono, que creo que son como 48 cromosomas. La ploidía de los seres humanos, que tenemos 46 cromosomas. La ploidía de un bichito, que tiene, no sé, 12 cromosomas, etc. ¿Ya?
Y como dice ahí, en el ser humano, las células somáticas, somática viene de soma, de cuerpo, las células de nuestro cuerpo que componen el cuerpo, son diploides. Pero las células sexuales son haploides. ¿Qué quiere decir diploide y qué quiere decir haploide? ¿Ya? Las células diploides contienen 46 cromosomas, ya tienen todos los cromosomas del cuerpo. Y las células haploides solamente tienen 23 cromosomas. ¿Ya? Célula diploide, 46 cromosomas, son cualquier célula somática, cualquier célula de nuestro cuerpo, que sea del hígado, de los músculos, de la piel, del pelo, de las uñas, de los huesos, etcétera, etcétera. Y las células haploides son solamente los espermatozoides y los ovocitos. ¿Por qué sucede esto? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué hay células haploides y por qué hay células diploides? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que las células haploides son solamente nuestros gametos y tienen 23 cromosomas porque al unirse un espermatozoide con un ovocito van a completar la cantidad de la haploidía de la especie, que serían 46 cromosomas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Por qué las células sexuales tienen 23 y 23 cromosomas? ¿Sí? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sí, ningún problema. Bueno, lo que les decía es que nosotros tenemos células diploides y células haploides en nuestro cuerpo. Las células diploides quieren decir que tienen 46 cromosomas, ¿ya? Y son las células de la piel, las células de los huesos, las células del hígado, las células de la uña, de todo nuestro cuerpo, de todos los tejidos. Excepto las células haploides, que son los espermatozoides y los ovocitos. Y estas tienen la característica de tener la mitad de cromosomas, tienen 23. O sea, tienen la mitad de la información genética, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Porque, como sabemos, los espermatozoides son los gametos y los ovocitos son los gametos de la mujer, ¿ya? Y estos tienen su principal función, que es juntarse para producir luego un nuevo ser, ¿cierto? Si se une un espermatozoide y un ovocito, va a ocurrir la fecundación y luego al pasar de 9 meses vamos a tener ya un nuevo ser vivo en esta tierra, ¿cierto? Se va a formar un bebé, ¿ya? Por eso tiene la mitad de cromosomas, porque la mitad de características, por así decirlo, lo da el papá y la mitad de características lo da la mamá. Por eso tenemos 23 y 23 cromosomas. 23 más 23 son 46. Por eso hay células haploides y hay células diploides, ¿ya? Y por eso las células haploides tienen la mitad. Porque el padre da la mitad de las características y la madre da la otra mitad de las características para formarnos a nosotros, que somos los hijos y que tenemos características de ambos, ¿ya? Ahí lo expliqué un poco diferente para que se entendiera. ¿Se entendió? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, bacán. ¿Cómo va el resto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Confírmenme, si no lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Ya, bacán. Ya, entonces esa es la haploidía. Y es importante que lo entiendan porque muchas veces en las preguntas nos van a decir, la célula del hígado, ¿qué sería? ¿Célula haploide o célula diploide? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Una célula haploide o diploide? Una célula del hígado. Diploide. Súper. Muy bien, muy bien. La célula de... A ver... La célula de la piel, ¿qué sería? Diploide. Súper. Un óvulo, ¿es diploide o haploide? Haploide. Súper. Muy bien, muy bien, muy bien. Bacán, se entendió entonces. Ya, entonces muy importante que se entienda y que lo aprendan. Ya, lamentablemente biología es mucha memoria, pero hay que aprenderlo para luego entrar a lo que queramos, ¿ya?
Y aquí tenemos un cariotipo. Esto es un cariotipo, una imagen real, microscópica, de nuestros cromosomas. ¿Ya? Y podemos contarlos. Son 23 pares, ¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, ya. Bueno, hasta aquí el par 23. ¿Ya? Y por cada par tenemos 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y estos 22 pares, o sea, 44 cromosomas, son autosomas. Ya corresponden a las células de nuestro cuerpo. Y estos dos que quedan aquí son sexuales. El XY. ¿Ya? Puede ser XX o XY. ¿Qué sería este organismo? ¿Sería hombre o mujer? ¿Qué dicen ustedes? Hombre. Súper. Muy bien. Claro, el hombre es el que tiene XY y la mujer es que tiene XX. ¿Ya? Entonces eso, tenemos 22 pares de cromosomas que son autosomas o 44 autosomas, ¿ya? Y un par o 2 cromosomas son sexuales, ¿ya? El XX o XY. Ya todos los seres humanos, o la mayoría, tenemos 46 cromosomas, a excepción de mutaciones, que hay seres humanos que también tienen un cromosoma más o un cromosoma menos, como lo es el caso del síndrome de Down, del síndrome de Klinefelter, ya no me acuerdo los nombres, pero esa materia no entra, ¿ya? Pero en general, todos los seres vivos tenemos 46 cromosomas, ¿ya? O sea, no todos los seres vivos, todos los seres humanos, ¿ya? Eso. Continuamos entonces. ¿Ya? Y ahora vamos a ver las partes de un cromosoma y por qué es tan importante. Ya, oigan, me di cuenta que en el PPT que les mandé sale una pura I y es con H. Ya, se me olvidó corregir porque había puesto la I minúscula y luego se me olvidó poner la I mayúscula y la dejé sin H en el PPT. Pero tienen que saber que es con H, ¿ya? Bueno, primero centrémonos en el cromosoma y después vamos a esta parte, ¿ya? Aquí tenemos un cromosoma, ¿ya? Que es el típico que se ve en forma de X, ¿ya? Vamos a identificar las partes. Este es un bracito, un brazo corto, este es un brazo largo, aquí tenemos otro brazo largo, aquí tenemos otro brazo corto, y las esquinitas, las puntas, se llaman telómeros, ¿ya? Esa partecita se llama telómero. Ahí tenemos un telómero, otro telómero, otro telómero y otro telómero. Oigan, ¿se ve el punteros o no? ¿Sí se ve? Ya, bacán. Que la otra vez no se veía en una clase. Ya, tenemos los telómeros entonces. Y este es el brazo largo, brazo corto y brazo corto. Y en medio tenemos una estructura que se llama centrómero. Y lo podemos deducir, su nombre. Centrómero está en el centro de las dos patitas, ¿ya? Y tenemos estas dos proteínas, que son una estructura que se llama cinetocoro, que lo vamos a ver más adelante porque es tan importante. Bueno, y la unión de este brazo corto con este brazo largo se llama cromátida. Todo este palito, por así decirlo, es una cromátida. Esta sería la cromátida derecha y esta que tenemos acá sería la cromátida izquierda, ¿ya? La unión de este brazo corto con este brazo largo, que sería un palito y el otro palito sería la otra cromátida. Y esta con esta se llaman cromátidas hermanas. Cuando están unidas por el centrómero, cuando están en forma de X, estas cromátidas se llaman cromátidas hermanas. ¿Ya? Importante saber eso. ¿Ya? Entonces tenemos la cromátida derecha y la cromátida izquierda. ¿Cómo se forman los cromosomas? ¿Cómo pasamos de el estado de fideo, por así decirlo, del ADN, que como lo conocemos, que es así como esto que tenemos aquí? ¿Cómo pasa de eso a formarse un cromosoma? Ya, lo que pasa es que durante el ciclo celular se sintetizan, se crean unas histonas. Las histonas son proteínas que ayudan a formar el cromosoma. Porque este cromosoma vimos que su definición es una estructura con segmentos de ADN, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en el ciclo celular? Tenemos el ADN y formamos las histonas. Y estas histonas, no sé si se ven, son unas pelotitas amarillas chiquititas que están representadas aquí. Y estas se enrollan con el ADN. El ADN es como si fuese nuestra lana
Y vamos a ir tejiendo con las histonas para formar los cromosomas. Los cromosomas son ADN enrollado que forman un cromosoma. ¿Ya? Es súper inteligente la célula, es muy inteligente nuestro cuerpo humano, porque a partir de un hilo gigante, como si fuese una lana, tejemos este cromosoma. ¿Ya? Y las histonas son proteínas que nos ayudan a formar los cromosomas. Importante eso porque el DEMRE lo ha preguntado. ¿Ya? Las histonas entonces son proteínas que ayudan a formar el cromosoma. Entonces tenemos este ADN, que tenemos esta como lana, ¿ya? Que vamos a ir tejiendo y vamos a formar este cromosoma. Si se puede observar, a ver, me voy a salir un poquito de la presentación para agrandarlo. Ay, nada que ver. Ahí se ve que esto, se unen, se enrollan y se van formando estos cromosomas. Es puro ADN enrollado. Es esta hebra enrollada. ¿Se entiende cómo se forma? ¿Sí? Dime, Daniel. O sea, Daniela, disculpa. ¿El cinetocoro también son proteínas o no? Sí, el cinetocoro son proteínas. Ya aquí vamos a ver muchas proteínas. Muchas proteínas. Hoy se ve mi gato al lado lavando. Ya, ¿se entendió cómo se forma? Si no, podemos ver un video para que quede mejor, ¿ya? ¿Se entendió o no? Déjenme su confirmación en el chat. Preguntaron si era un cromosoma duplicado. Mira, para no enredar aún el tema, ya, veamos el video igual. Voy a buscarle un video, ¿ya? Para no enredar aún, porque nos falta contenido básico por ver, antes de llegar a cromosoma duplicado, etcétera, no te voy a responder. Te lo voy a responder más adelante, ¿ya? Ya, a ver, busqué un video. Que no les tenía preparado un video de eso. Pero hay caleta en Google. Busqué. ¿Cómo se llama esto? Ya, aquí lo tengo. No se ve, ¿cierto? No estoy presentando pantalla. Ya, veamos el video. Ahora empezaremos a discutir sobre los diferentes niveles de organización del ADN. Espérame. Oye, que mi PC está un poco lento porque... Ahora empezaremos a discutir sobre... Espera. Pucha, yo pensé que era ver. La cromatina es Ya, ahora sí. Ya, antes un concepto importante de entender qué es la cromatina. La cromatina lo vamos a ver más adelante, pero es ese estado largo. ¿Vieron que en la imagen se veía como el ADN largo? La cromatina es esa, cuando está como en un estado de fideo el ADN. ¿Ya? Y ahora voy a compartir. Hoy mi PC está lento donde estoy grabando. Estado lana, claro, estado de fideo. Ya, me confirman si se ve, si se escucha, por favor. un agregado de ADN y la cromatina es un... Vuelvo. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Si no, lloro. No, ya, espérame. Oye, está lento mi PC. Hay que echarle carbón. Ya ven. Ahora debería verse. un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular,
La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación. Ya, Pi, estoy aquí, denme un minuto porque se me dio vuelta el agua, el gato me dio vuelta el agua. Espérenme un segundo. Ay, Dios mío. Chascarro, nunca me había pasado esto. Ya. Ay, Dios santo. Ya. El mío naranja se porta mal. No, el mío es un negrito el que estaba al lado mío. Me botó el agua, me traicionó mi monito. Ya, continuamos. Quedó mejor. ¿Se entendió cómo se formaban entonces los cromosomas? Bacán. Oigan, no pesquen todos esos nombres que escucharon, ¿ya? No pesquen todos esos nombres raros. No, eso no entra. Ya ni siquiera me acuerdo cuáles nombres salían, pero eso no entra en la PT, ¿ya? La PT, el APAES. Ya, vamos. Ya. Entonces, continuamos. Ya, ¿todo bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Se perdieron en algo? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Todo claro. Súper. Hoy menos mal que el agua no cayó arriba del PC. Me cayó a mí. Ya. Entonces dicen todo claro. Ya. Vamos entonces a identificar las partes de un cromosoma. ¿Cuál, según ustedes, sería la 1? Tomando de que toma todo esto. Las dos patitas. ¿Qué parte sería? Cromátido, hermano. Cromátida. No, recuerda que brazo corto, ahí lo spoileé, sería este. Este nomás. Pero todo el brazo corto y un brazo largo, como dijeron por ahí, es la cromátida. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería este? El número 4. Brazo largo. Brazo largo, súper. ¿Cuál sería el número 2? Centrómero. Centrómero, muy bien. ¿Y el número 3? ¿Cuál sería? Brazo corto, súper. Súper bien. O sea, aquí está. 1 sería una cromátida. Ya está una cromátida y aquí al lado tenemos la cromátida hermana. Este en medio sería el centrómero, porque está en el centro y une estas dos patitas, estas dos cromátidas. El brazo corto sería el brazo más corto y el brazo largo sería el brazo más largo. ¿No? Eso. Y ahora vamos de lleno a otra parte que pregunta siempre el DEMRE, que lo vi en la PDT de invierno y todos los años preguntan lo mismo. Así que es súper importante entender esto, ¿ya? ¿Qué es el N
y el C, porque no sé si en alguna parte han visto N y C, 2N4C, 2N2C, probablemente lo han visto en alguna parte, ¿cierto? Sí. Ya, el N es el número de cromosomas y se simboliza por una N, ¿ya? Es lo que hablamos de ploidía, ¿cierto? 2N va a ser cuando un organismo sea diploide y N va a ser cuando sea haploide, ¿ya? Diploide, 2 cromosomas por tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 2 cromosomas con su par. Ya están con su par. Tenemos, por ejemplo, los seres humanos, nosotros somos seres diploides. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 46 cromosomas. ¿Ya? 2N. Y haploide se representa por una sola N y quiere decir que hay un puro cromosoma por tipo. ¿Ya? No está con su pareja. ¿Ya? Tan solito. Si acá les contamos, contaríamos 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí habrían 20 cromosomas. Diploides habrían 20 y haploides aquí habrían 10. ¿Por qué? Porque están solitos y aquí tienen a su par. ¿Ya? ¿Qué células son diploides? ¿Una célula de el pelo es diploide o haploide? Diploide. Diploide. Súper. Muy bien. Un espermatozoide, ¿qué sería? Sería haploide. Súper bien. Muy bien. Bacán. ¿Ya? Entonces el N está representado siempre por 2N y N. 2N diploide y N haploide. ¿Ya? Importante que sepan eso. Y es el número de cromosomas. Dime, Constanza. Flo, mira, una vez en un ensayo me apareció una pregunta donde salía algo de identificar unas imágenes, pero en el enunciado salía 2N es igual a 6 o algo así. ¿A qué se refiere eso? Que ese organismo, tiene 6 cromosomas. ¿Ya? Ah, ya. O sea, pero no tiene nada que ver como que vaya en pares ni nada de eso. No, tendría 6 cromosomas. Eso sería la cantidad total de cromosomas. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. De nada. Ya, entonces tenemos el N, que sería 2N diploides y N haploide. Ya, una célula diploide y una célula haploide. Y ahora vamos con el C. Ya que aquí yo, si les soy sincera, a mí me costó 2 años entender esto porque nunca me lo explicaron bien desde un inicio. ¿Ya? El C. Dime, Daniela. De la pregunta anterior que hizo Constanza, creo, ¿serían 6 pares de cromosomas? ¿O 6 cromosomas? No más. Serían 6 cromosomas. ¿Ya? Ahí Pero vamos. se dice diploide. Sería diploide. ¿Ya? Porque al decir 2N, quiere decir que el organismo es diploide. ¿Ya? Pero o sea, los diploides tienen pares. sí, pues, pero serían 3 pares. Ah, eso, 3 pares. Eso, No sí. 6 pares. Ya, Exactamente, sí. Serían ya, 3 gracias. pares que conforman 6 cromosomas en total. ¿Ya? Ya. Ahí podríamos ver una pregunta para analizarlo bien, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a C, que sería la cantidad de cromosomas o ADN, ¿ya? Yo prefiero que lo vean como cantidad de cromosomas, cantidad de cromátidas, porque ADN tiene una explicación más larga y es más fácil verlo con cantidad de cromátidas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a esta sección. Aquí tenemos 2 cromátidas, ¿cierto? Tenemos una cromatida y aquí tenemos 2 cromátidas. ¿Cuántas cromátidas tenemos aquí? Para que me respondan en el chat. ¿Cuántas cromátidas 4. pueden contar? 4. Súper bien. Son 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cromátidas, ¿ya? Y aquí tenemos solo 2. 1, 2. Tenemos 2 cromosomas cada uno con una cromátida. Y aquí tenemos también 2 cromosomas, pero cada uno con 2 cromátidas. En total, aquí serían 4 cromátidas. 1, 2, 3, 4. Aquí, 1, 2. ¿Por qué sucede esto? Les estoy adelantando materia, pero en el ciclo celular ocurre una fase que es súper importante,
que se llama duplicación del ADN. Y la célula se duplica ya que necesita pasarle, bueno, el ciclo celular es la división de la célula. De una célula obtenemos dos células hijas idénticas. Y para tener dos células hijas idénticas tenemos que pasarle la mitad del material genético para que esta célula sea exactamente igual. Entonces, en el ciclo celular hay una parte, que lo vamos a ver en detalle más adelante, que se duplica el ADN. Entonces, al inicio, no sé si recuerdan el cariotipo que teníamos dos cromosomas, dos pares de cromosomas que están así en esta forma, que está así un puro palito, ¿ya? Lo que pasa en la duplicación es que se forman estos cromosomas en estado de X, ¿ya? Y ahí habían preguntado, ¿eso sería un cromosoma duplicado? Sí, eso era un cromosoma duplicado, ¿ya? Estos serían cromosomas duplicados porque en nuestro organismo en general los cromosomas están así, pero cuando hay duplicación de ADN obtenemos los cromosomas así. Y luego vamos a ver todo el proceso en que se separan, le entregan una parte de material genético idéntica a la otra, ¿ya? Tengo ¿Se una entendió? pregunta. Dime. En la cuarta foto donde dice un N12, ¿por qué dice un N? Porque si recuerdas acá, vimos que era número de cromosomas. Y hay un cromosoma solito aquí. Ah, ya. ¿Ya? Ahora vamos a analizar esa tabla, pero le estás haciendo esta introducción de por qué el cantidad de cromátidas o ADN, ¿ya? Porque es muy importante, el DEMRA lo preguntó en la PDT de invierno, lo ha preguntado en años anteriores y probablemente lo vuelva a preguntar, ¿ya? Les gusta preguntar siempre lo mismo. Eso es lo bueno, que ya sabemos qué es lo que nos van a evaluar, ¿ya? Entonces, el C entonces sería la cantidad de cromátidas que hay por par de cromosomas, ¿ya? En este par de cromosomas tenemos dos cromátidas, una y dos. Y en este otro par, que está duplicado, que se creó, se sintetizó esta otra patita que le faltaba, porque de aquí se crea otra patita, se crea otra cromátida, la cromátida hermana se le crea, que luego esa cromátida hermana se le va a pasar a la otra célula, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces al inicio tenemos estos, que sería 1 y 2 cromátidas, y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 cromátidas, ¿ya? Y ahora vamos a analizar esta tabla. Aquí tenemos dos cromosomas, ¿cierto? Uno puede ser materno y otro paterno, ¿ya? Eso me faltó agregarles. Me devuelvo al cariotipo. En el cariotipo tenemos que un cromosoma, que uno del par de cromosomas es del padre y otro es de la madre. Por eso tenemos dos cromosomas homólogos. A esto se le llama cromosomas homólogos. Cuando vienen en pares son cromosomas homólogos porque codifican las, entre comillas, las mismas características, tienen los mismos genes, ambos son para el color del pelo, ambos son para el color de ojos, pero uno lo entrega al padre y otro lo entrega a la madre, ¿ya? Y pueden ver que aquí está el cariotipo de un ser humano antes de la división celular, ¿ya? Y cuando entra en división celular, los cromosomas que estaban así se duplican, le sale otra cromátida para poder entregarle esa otra cromátida a la célula, a la otra célula que se va a dividir esta célula y va a formar dos y le va a entregar una parte de cromosomas a una y otra parte de cromosomas a otra para hacer lo mismo, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? Esperen un segundito, voy a volver. Y ahora sí, volví. N, juego cromosómico, uno de la mamá y otro del papá. C, número de cromátidas. Ya, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Chiques, ¿están ahí? Todo bien, todo claro. Pero
ya, supongo que lo voy a tener que volver a explicar porque me respondieron solamente 2 personas. Ya, entonces, el C es el número de cromátidas, ¿ya? Recuerden que las cromátidas son estos palitos que tenemos aquí, ¿ya? Aquí hay un cromosoma y otro cromosoma, y cada cromosoma tiene una cromátida. Aquí hay una cromátida, otra cromátida. Y en este otro estado del ADN tenemos una cromátida, 2 cromátidas, 3 cromátidas, 4 cromátidas. Y aquí, en esta tabla, vamos a analizarla entonces. Tenemos 2 cromosomas, uno paterno y uno materno, y cada uno tiene un cromosoma, o sea, una cromátida y otra cromátida, ¿cierto? Por ende hay 2 cromosomas y hay 2 cromáticas. Entonces quedaría 2N, 2C. Aquí tenemos un cromosoma solito, un N, y un C porque tiene una cromátida. Aquí tenemos lo mismo que acá, que tenemos 2 cromosomas, ¿cierto? 2N, y tenemos 4 cromátidas. 1, 2, 3, 4 cromátidas. Y aquí tenemos un cromosoma solito con 2 cromátidas. 1, 2. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro, dice. Ya, buenísimo. Bacán, bacán, bacán. Porque es súper importante que se entienda eso. A mí me costó caleta entenderlo. Porque nunca me explicaron desde el inicio. Y nunca entendía. Ya, pero me alegro caleta que hayan entendido. ¿Ya? Y bueno, aquí está explicado. ¿Ya? 2N, 2 juegos de cromosomas. 1, 2. Está el par. 2 hebras distintas, 2 cromosomas. O sea, 2 cromátidas, perdón. 1, 2. 2N, 2 cromosomas, 2C, 1, 2. Un cromosoma, una cromátida, un N, un C. 2 cromosomas, 4 cromátidas, 1, 2, 3, 4. 2N, 4C. Un cromosoma, 2 cromátidas, 1, 2. Hasta ahí, súper bien. Y ahora sí, por fin llegamos a la materia, porque esto todos fueron conceptos previos, conceptos claves, que si no lo entendíamos al inicio no íbamos a entender nada, no íbamos a saber cómo resolver las preguntas. Así que vamos con ciclo celular, ¿ya? El ciclo celular es muy, muy, muy importante y es el proceso de división de las células autosómicas eucariontes, vegetales y animales. ¿Qué quiere decir autosómicas? Que hablábamos de las células del hígado, las células de los riñones, de la piel, de los músculos, de los huesos, del pelo, de los ojos, de todo lo que no sean los gametos, ¿ya? Aquí en el ciclo celular dejamos de lado a lo que son los espermatozoides y los ovocitos, ¿ya? Solamente hacen mitosis o entran en ciclo celular las células de todo nuestro cuerpo menos los gametos, menos espermatozoides y menos ovocitos, ¿ya? Y entran en ciclo celular las células vegetales y animales. Las bacterias no hacen mitosis, no tienen ciclo celular, ¿ya? Y es súper importante el ciclo celular porque nos sirve para la reparación de tejidos, la renovación y el crecimiento. Si nosotros nos hacemos una herida, las células van a decir, ¡ay! Necesitamos entrar en ciclo celular para ir dividiéndonos y poder reparar ese tejido, ¿ya? ¿Y cuál es la característica? Es que se obtienen a partir de una célula, se obtienen 2 células hijas idénticas. O sea, se obtienen 2 células hijas idénticas a partir de una. De una que tenemos, se divide y obtenemos 2 iguales, ¿ya? Y el ciclo celular se compone de 2 partes, la interfase y la mitosis, ¿ya? La interfase se caracteriza por prepararse para la división y la mitosis es la división del núcleo en 5 etapas, que las vamos a ver a continuación, ¿ya? Por eso yo les decía al principio que no debería llamarse el título del PPT mitosis, debería llamarse ciclo celular, porque mitosis es solamente una parte del ciclo celular, ¿cierto? Porque tenemos la interfase y la mitosis. ¿Todo bien hasta ahí? Claro, como dicen los no sexuales, las autosómicas, o sea, todas las células de nuestro cuerpo menos las sexuales. CBDB, ya, bacán.
Entonces ahora vamos a los otros conceptos claves que si no lo saben previo no vamos a entender, y como aquí les dije que les iba a enseñar desde cero, les voy a explicar esto, ¿ya? Los conceptos claves. La carioteca es la envoltura nuclear, es la capa que envuelve el núcleo. Cierto que nosotros las células eucariontes, que son las vegetales y las animales, son las únicas que tienen núcleo, ¿cierto? Las bacterias no tienen un núcleo definido. Y estas vegetales y animales en el núcleo tienen una capita que recubre el núcleo, ¿ya? Que se llama envoltura nuclear o carioteca, ¿ya? Lo pueden encontrar de las dos formas. Y el DEMRE yo siempre he visto que habla de carioteca o envoltura nuclear. Lo pueden ver en ensayos, en lo del DEMRE, de cualquier forma. Y la cromatina, no sé si recuerdan que al principio se los expliqué, la cromatina es el estado del ADN dentro del núcleo celular. Ese estado de lana, el estado de fideo. Si pueden ver aquí, está así como todo revuelto, como un hilo así enrollado, así para todos lados. Esa es la cromatina, ¿ya? Y el centriolo es el centro integrador de microtúbulos. Y es un organelo de células animales. Ya es único en células animales. Las células vegetales ni las bacterias tienen centriolos. Solamente nosotros los seres humanos, el conejo, el perro, el gato tienen centriolos, ¿ya? ¿Y qué es un microtúbulo? Ahora vamos a verlo. El microtúbulo es una estructura celular formada por proteínas que ayudan a mover a los cromosomas. Son estas ramitas, por así decirlo, y que nos van a ser de mucha ayuda. El uso mitótico es el conjunto de microtúbulos, ¿ya? Que brotan de los centriolos durante los procesos de división celular. Entonces tenemos este centriolo, ¿ya? Y aquí tenemos un microtúbulo. ¿Ven que es como un tubo de PVC? Que es como si fuera un tubito. Ya, el centriolo está compuesto por muchos de estos tubitos. Si pueden verlos aquí, estos rosaditos son los tubitos, ¿ya? Por eso se le llama centro integrador de microtúbulos, ¿ya? Y el uso mitótico es el conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos durante los procesos de división celular, ¿ya? Aquí tenemos el uso mitótico. Esos como los que están en medio son los centriolos. Y la ramificación que tiran los usos mitóticos, esto que vemos aquí, son los microtúbulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen esta forma como de ramitas, de tubos, etc. ¿Ya? Esta es una célula animal y esta es una vegetal. Una vez, cuando hice esta clase de mitosis y meiosis, me preguntaron qué pasaba con la célula vegetal. ¿Por qué, si no tenía centriolos, cómo podía dividirse? Ya, lo que pasa es que... hoy justo lo tenía abierto una página. Espérame. Aquí está. Oh, está pero más lento mi PC. Ya. Las células vegetales no tienen centriolos, ¿cierto? Entonces, el uso mitótico sin centriolos se llama uso anastral, ¿ya? Pero igual tienen microtúbulos e igual se pueden dividir, ¿ya? Eso que vemos ahí de uso anastral es de vegetal y esta es de animal. Ya, hay un paréntesis como para que sepan nomás. El DEMRE no lo va a preguntar, pero es como para un dato frío. Ya. ¿Van bien? Porque ahora sí nos vamos de lleno a ciclo celular. ¿La clase que nombraste que hiciste de meiosis está en algún lado, Flo? Sí. Esa fue una clase pagada. Ya. Ya, ¿van bien? ¿Se entendieron todo estos conceptos? ¿Cuáles eran las... Ay. Se me perdió la pregunta. ¿Cuáles eran las partes en esa imagen? Ya. Acá supongo, ¿cierto? Aquí estas ramitas son los microtúbulos. La parte del centro, que son como unas patitas chiquititas, son los centriolos, ¿ya? Y si pueden ver acá, que es la vegetal, no tiene esa parte del medio, pero está así. Ahí en medio están los centriolos. Y todo esto se llama uso mitótico. Todo eso. Lo del medio es el centriolo, las ramitas son los microtúbulos y todo esto se llama uso mitótico, ¿ya? ¿Se entendió?
¿Cómo era que se partía la célula vegetal sin centriolo? Ahí lo vamos a ver. Ya no se preocupen, también lo vamos a ver. Ya, todo bien hasta ahí. Ya me preguntan. Oigan, capaz que se corte la llamada. No estoy segura si se va a cortar. Ya, si se corta, atentos al correo porque les voy a volver a mandar la invitación, ¿ya? Ya, entonces, luego de estos conceptos claves de la carioteca, que era la envoltura nuclear, la cromatina, que es el estado de fideo, es como una lana que está dentro del núcleo, el centriolo, que es el centro integrador de microtúbulos, que lo tienen solamente las células animales, los microtúbulos, que son estas proteínas, son estructuras celulares, que van a ayudar a mover a los cromosomas, que ya lo vamos a ver cómo, y el uso mitótico, que es esta ramificación que nos va a ayudar en todo el ciclo celular, ¿ya? Entonces, ahora vamos con la interfaz y ahora vamos de lleno con ciclo celular. Las preguntas, ya estamos a punto de terminar la clase, me las dejan al final, ya porque estaba subiendo en el chat y vi que habían algunas preguntas que no respondí, pero fue porque no las vi, porque estoy en el PPT y no puedo ver el PPT y el chat al mismo tiempo, ¿ya? Así que las preguntas que no respondí me las dejan al final, ¿ya? Entonces, la interfase, que es la primera parte del ciclo celular. La interfase es la de preparación, ¿ya? Y primero tenemos G1, en que la célula aumenta su tamaño, como que se engorda, se agranda, y se sintetizan organelos necesarios para luego la división, ¿ya? Y aquí tenemos algo que se llama checkpoint, el checkpoint número 1, que verifica nutrientes y tamaño. Este es el punto de control, porque es importante controlar a la célula en esta etapa, porque si hay errores podemos generar mutaciones, ¿ya? Así que es súper importante que haya checkpoint, ¿ya? Entonces, en este punto de control, la célula le pregunta a sí misma, ¿estoy bien? ¿Crecí lo suficiente para dividirme? ¿Tengo todos los organelos necesarios para la división? Y cuando se pasa ese punto de control, vamos todo bien, todo correcto, pasamos a la fase S, que la célula duplica su ADN, ¿ya? Que es la duplicación de ADN, que se crea una parte de ADN que va a ser pasada después a la otra célula, ¿ya? Ocurre la duplicación de ADN. Y esto es muy importante que se lo aprendan, que se lo graben, que se lo tatúen en la frente, que lo vean todos los días porque lo preguntaron en la PT de invierno, preguntaron cuál era la etapa, cuál es la fase del ciclo celular en que la célula duplica su ADN y esa es la fase S, ¿ya? Así que anótenlo por ahí, súper importante, grábenselo, guárdenselo en donde sea, pero por favor que nunca se les olvide que la fase S es la que duplica su ADN. ¿Ya? Luego de la duplicación del ADN se crea una copia exacta del ADN de la célula, se crea una copia, un clon del ADN de esta célula, ¿ya? Que es súper importante porque si hay errores pueden generar mutaciones, ¿ya? Y eso es muy grave porque una mutación puede llevar al cáncer, puede llevar a tumores y eso no lo queremos y podemos generar errores en nuestras células que van a ser permanentes, ¿ya? Así que es muy importante esta etapa porque luego de la S se ve esto de los posibles errores, que sería la G2. En la G2 se compacta la cromatina, se comienza a formar poco a poco estos cromosomas. Recuerdan que tenemos esta lana de ADN y se va a empezar a tejer, a formar estos cromosomas, ¿ya? Eso se llama la compactación de la cromatina, ¿ya? Y aquí ocurre el segundo punto de control, que es muy importante, que el DEMRE también lo ha preguntado, que verifica y repara los daños producidos en el ADN. Si es que ocurrieron daños, este checkpoint lo que va a hacer es repararlos, ¿ya? Entonces, si la célula hubo un daño, hubo un cromosoma que se duplicó mal, si hubo un error, o sea, no un cromosoma, si hay una parte de un ADN que se duplicó mal, aquí en checkpoint se va a reparar, ¿ya? ¿Estamos todavía? ¿No nos hemos caído? Creo que no. Ya. Entonces, se compacta la cromatina y eso. Ocurre este checkpoint número 2 en que se verifica y se repara los daños posibles que pudieron haber aparecido,
Ya es muy importante esto porque evita el cáncer, evita tumores, etc. Y si hay un daño irreparable que el punto de control no lo puede reparar, la célula induce algo que se llama apoptosis, que es la muerte celular. ¿Ya? Si la célula se ve que, oye, mira, sabéis que está súper difícil reparar esto, no tengo idea cómo hacerlo, nos vamos a tener que suicidar. ¿Ya? Así que la célula se va a cortar para afuera. ¿Ya? Así es la interfaz. Entonces está compuesta por G1, S y G2. En G1 la célula crece hasta el primer punto de control. En S la célula duplica su material genético, su ADN. Y en G2 se compacta la cromatina, se empiezan a formar poco a poco estos cromosomas y está este punto de control tan importante que sí hubieron daños en el ADN, el checkpoint número 2. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto tu inferencia, Florencia, porque sí. Si la célula cancerosa pasó piola en este punto de control. Bueno, ocurre en otra, hay un tema de una proteína que funciona ahí, que yo ya no recuerdo bien porque este tema lo sacaron, el tema de mutaciones y cáncer ya no entra en el temario PAES, pero sí, las células cancerosas tienen la característica de que se dividen sin control. Ya son como están como descontroladas estas células y solamente se dividen y pasan por alto estos puntos de control. ¿Ya? Así que muy bien tu inferencia. Ya, dijeron que sí, todo bien. Ah, ya. Si en este punto de control 2 hay un daño que está irreparable, que está muy malo en la célula y le dice, ¿sabéis qué? Está imposible reparar esto. La célula actúa con un mecanismo y induce apoptosis. La apoptosis es la muerte celular, es el suicidio de la célula, porque dice, no puedo vivir así, no puedo estar dañada, así que se mata, ¿no? Básicamente. Hace la muerte celular programada. Muy bien. Ya. Entonces luego tenemos una etapa que pasa entre medio de la interfase, que es G0. ¿Ya? Y es muy importante también, el DEMRE la ha preguntado en varias ocasiones. Y G0 es el periodo estacionario de la célula. La célula se encuentra en reposo. ¿Ya? Fase G0, la célula solamente se mete a un estado de reposo, un estado estacionario. Y solamente pasan a G0 las neuronas. Ya en este momento no recuerdo qué otra célula entraba a G0, pero el DEMRE lo ha preguntado y ha preguntado por las neuronas. Y las neuronas entran a G0 porque no necesitan dividirse, ¿ya? Por eso está la interfase. La célula ya crece un poquito, ve que estén todos sus organelos bien, etc. Y pasa a G0. ¿Por qué? Porque no necesita dividirse. No sé si han escuchado alguna vez que, no sé, un X persona, los eritrocitos, que X persona tuvo un tumor en el cerebro y dicen, chuta, no hay nada más que hacer por esta persona porque como en el cerebro están las neuronas son la base de nuestro sistema nervioso, si matamos a nuestras neuronas, si hay un error en nuestras neuronas, es irreparable el daño, porque las neuronas no entran normalmente a mitosis, no se dividen, porque gracias a las neuronas podemos respirar, podemos movernos, podemos hacer todo, ¿ya? Por eso las neuronas raramente entran en el ciclo celular y dividen su núcleo, ¿ya? Ay, como dice, es un descansito, sí, es un estado estacionario. Ay, Dios mío, espérenme, el gato está botando todo. Ay, nunca se había portado tan mal. Quiere atención, yo creo. Me botó todo. Ya después lo recojo. Ya. Entonces la interfase es la fase G0. O sea, esta fase G0 está dentro de la interfase y es un periodo estacionario, ¿ya? En que solamente la célula se encuentra en reposo. Ya. Y ahora sí, por fin llegamos a mitosis, que es la última parte.
Como dijeron ahí, neuronas y hepatocitos. Muy bien. Tenemos la mitosis, que es la división del núcleo. ¿Por qué? Porque se divide el material genético, ¿ya? Entonces, en profase, que es la primera fase de la mitosis, en la profase tenemos aquí ya la carioteca se va, esta envoltura nuclear se va, desaparece. La cromatina se condensa formando cromosomas. ¿Recuerdan el video que vimos en que en este estado de lana comienza a enrollarse y forma los cromosomas? Eso se llama condensación o compactación de los cromosomas. Entonces ocurre aquí. Y los centriolos migran a los polos, ¿cierto? Aquí no, esta célula sería una célula vegetal, porque si pueden ver no hay centriolos, ¿cierto? Deberían estar aquí. Ya, pongamos en una célula vegetal, deberían estar ahí. O sea, animal, disculpa. Una célula animal deberían estar aquí. Después vamos a ver un video para que quede más claro, ¿ya? Y aquí tenemos 2N4C. ¿Por qué? Porque el ADN se duplicó. En primera instancia, no sé si recuerdan que yo les había dicho que al principio, antes que la célula se duplique su ADN, antes de la etapa de C, tenemos así los cromosomas. Y cuando pasa la etapa de C, duplica su material genético, duplican esta parte, le sale esta otra patita, ¿ya? Y por eso queda 2N4C, porque ya no tenemos 2 cromátidas, ahora tenemos 4 cromátidas, ¿ya? Por eso tenemos 2N y 4C. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, el uso mitótico... Ay, chuta, me pasé. El uso mitótico lo vamos a ver como en toda esta etapa, ¿ya? El uso mitótico aparece recién en la profase, que ya está formado y ya está preparado para hacer su trabajo. En la profase habrían 23 pares y 46 cromosomas. Sí. Ya, gracias. Sí, la cantidad de cromosomas no cambia, ¿ya? Es importante saber que tenemos 2 células hijas que van a tener la misma cantidad de cromosomas. Ya cuando esta, entró en mitosis, se duplica su ADN, no se duplican sus cromosomas. Hay que tener ojo ahí. Recuerden que el N y el C son cosas distintas. El N es el número de cromosomas que está inmutable y el C es la cantidad de cromátidas, ¿ya? Que es la cantidad de ADN. Ya, luego como teníamos 2N4C, luego pasamos a la metafase, que básicamente meta es en medio. Los cromosomas se alinean en el medio gracias a los microtúbulos. Estas ramitas que tenemos aquí, que nacen de los centriolos, se unen al cinetocoro. ¿Se acuerdan que lo vimos delante? Esto no está presente el crossing over. No, el crossing over tiene que ver con meiosis. Y meiosis hacen solamente las células sexuales, ¿ya? Los espermatozoides y los ovocitos. Pero aquí no vemos nada de crossing over, no vemos variabilidad genética, no vemos nada de eso. Porque las células, su finalidad es reparar tejidos, es crear clones de sí mismas, es clonarse básicamente, es obtener una célula idéntica. ¿Para qué? Para reparar tejidos, para crecer, etc. ¿Ya? ¿Las cromátidas son las que se modifican? Sí, muy bien, porque se crea una cromátida más, ¿ya? La duplicación del ADN es que pasa de este cromosoma a ser un puro palito a tener otra cromatida, ¿ya? Por eso queda 2N y 4C, porque tenemos otra cromatida más. Aquí teníamos 2 cromátidas, ahora tenemos 4. Porque se duplicaron, porque se creó una copia de eso. ¿Ya? Y en esta patita, en esta cromática, tenemos todos los genes, tenemos todo el ADN. Aquí podemos tener el color del pelo, aquí tenemos, no sé, aquí podemos tener, no sé, la piel, etc. ¿Ya? Entonces, en metafase, tenemos que los cromosomas, gracias a los movimientos de los microtúbulos que se unen al cinetocoro, no sé si recuerdan esa partecita que estaba al lado del centrómero, me devuelvo nuevamente. Esto, el cinetocoro, ahí se unen estos palitos que son los microtúbulos. ¿Ya? Ahí se unen esos tubitos. Y en metafase solamente ocurre que se ponen en el medio los cromosomas. ¿Ya? Los microtúbulos se unen y las movilizan y se ponen en medio. Metafase, medio. Luego pasamos a una fase en que las cromátidas se separan. O sea, estos microtúbulos empiezan a tirar, así
como intentar romperlos. Y los tiran y los rompen. Separan las cromátidas hermanas. ¿Ya? Y cada una se dirige hacia los polos, ¿ya? Y aquí sucede algo que el Tembro también lo pregunta, así que es importante saberlo, que aquí tenemos el doble de cantidad de cromosomas. ¿Por qué? Porque en un inicio teníamos esto, ¿cierto? Teníamos solamente 2 cromosomas, ahora tenemos 4 cromosomas. Y es la única etapa del ciclo en que tenemos en los humanos, ¿cuánto sería 46? 92 cromosomas. Es el único momento. Es una instancia en que tenemos 92 cromosomas. Pero en la vida en general es inviable que nosotros tengamos 92 cromosomas porque es como tener un clon dentro tuyo. Es imposible. ¿Ya? Pero en ciclos celulares es la única instancia en la anafase en que tenemos 92 cromosomas. No. Entonces en anafase en vez de ser cromosomas dobles serían simples. Ah, leí triples, perdón. Sí, serían simples, cromosomas simples. Ahí pasamos de tener cromosomas dobles ahora a tener cromosomas simples. ¿Ya? Muy bien. Leí triple, perdón. Pero sí, cromosomas dobles, cromosomas simples. ¿Ya? Y bueno, tenemos esto. ¿Ya? Y luego en telofase pasa en que se descondensan los cromosomas y ahora ya no están así tiesos, ya no está como en X o el palito enrollado, sino que se empieza a volver a su estado de lana. Ya vuelve a estar en estado de lana y vuelve a aparecer la carioteca. ¿Ya? La carioteca era la envoltura nuclear. Vuelve a formarse el núcleo. Y ahí tenemos 2N, 2C, que era el estado inicial de ADN y de cromosomas. ¿Ya? Eso. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? Entonces en anafase en vez de ser cromosomas dobles serían simples. Sí, de nada. Ya, ¿todo bien? ¿Quedó todo claro en mitosis? ¿O necesitan que vuelva a hacer una recapitulación? ¿Quedó todo claro? ¿Quedó más o menos? Cuéntenme. En anafase seguiríamos teniendo 23 pares. No, pues ahora tenemos 46. Porque tenemos acá, ya tenemos 46 cromosomas acá, ¿ya? Pero aquí pasa que esos 46 cromosomas se dividen, se parten a la mitad, por ende tenemos el doble de cromosomas, ahora tenemos 92. Solamente en anafase, no ocurre en telofase. Luego de que pasa eso, si vuelven a formar los núcleos, volvemos a tener 46 y 46 cromosomas en cada núcleo, ¿ya? Y luego esta célula se va a dividir, que sería aparece la citodiéresis y se divide el citoplasma y cada célula se lleva 46 cromosomas y la otra se lleva 46 cromosomas. ¿Ya? ¿Se entendió? Disculpen por el ruido de fondo. ¿Sí quedó claro? ¿O necesitas que lo vuelva a repetir? No sé quién, no recuerdo quién habló. Es que me confunde esto de los 23 pares, porque al principio en la profase y en la metafase eran 23 pares y 46 cromosomas. Sí. Pero en la anafase desaparecen los pares, como que ahora son 92. Sí, ahora son 92, serían 46 pares y 92 cromosomas. ¿Se entiende? Lo de los pares es como para sintetizarlo nomás, pero sigue siendo lo mismo. Mira, aquí tenemos 23 pares y si los contamos son 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos seguir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40... Ay, me perdí. Me faltó 40, 42, 44... 40, ya, 40, 42, 44, 46. Ahí sí, no sé contar, perdón. Ya, ahí tenemos los 46 cromosomas. Ya, pero básicamente eso de 22 pares es como para sintetizarlo. Ya, pero en la anafase es el único momento en que al tener esto... Espérame, déjame volver. Ya. En anafase, como se dividen las cromátidas, recuerda que tenemos cromosomas duplicados y al dividir sus cromátidas obtenemos 2 cromosomas, ¿ya? Antes, en esta forma de X, tenemos un cromosoma, pero al dividirlo tenemos 2 cromosomas.
Entonces, por eso, de 46 obtenemos 92. Porque se separan sus cromátidas. ¿Ya? Pero esto es solamente una instancia, es solamente un momento. No es necesario que... O sea, solamente pasa en ese momento. No pasa en otra parte. No pasa en profase, no pasa en metafase ni en telofase. La célula finalmente tiene 46 cromosomas como tenía antes. ¿Ya? Pero eso es solamente que entiendas que en esta parte hay 92. ¿Ya? En los seres humanos. Sí, ahora nos adelanten, vamos al tiro a citodiéresis. ¿Comprendiste mejor, Fabiola? Sí, ahora mejor. Ya, Gracias. bacán. Ya, entonces en la anafase ocurría eso, en que como las cromátidas se separan, obtenemos ya ahora 92 cromosomas, disculpen. Y en telofase se vuelve a formar la envoltura nuclear, se vuelve a formar la membrana nuclear. Y luego de que tenemos esta célula con dos núcleos, entra a lo que sería citocinesis o citodiéresis, que es la división del citoplasma. Ustedes lo pueden encontrar en ensayos o el DEMRE como citocinesis o citodiéresis, ya cualquiera de los dos nombres, pero es lo mismo. ¿Ya? Y aquí tenemos en células animales y en células vegetales. En las células animales, esta célula se separa gracias a un anillo contráctil de microfilamentos, ¿ya? Estas proteínas se van hacia el medio y se hace como un anillo en medio de la célula que empieza a apretar hasta que se separan y obtenemos dos células idénticas, ¿ya? Y en las células vegetales ocurre algo que es maravilloso, yo siempre lo encuentro muy lindo, porque esta célula vegetal tiene pared celular. No sé si recuerdan que esta célula vegetal no solamente tiene membrana plasmática, sino que tiene pared celular. Y la pared celular está conformada por celulosa. Y la celulosa es muy rígida, es muy dura. Entonces es imposible que esta proteína lo divida y lo apriete. Lo que pasa en esta célula es que el aparato de Golgi empieza a secretar vesículas. Y se genera una pared en medio de los dos núcleos. En la célula se genera una pared. Entonces ahí se forman las dos células. Pues no es necesario que se divida como en la célula animal, sino que se forma una pared, una murallita que separa los dos núcleos y ahí tenemos dos células distintas. ¿Ya? Y esa pared que está formada aquí, que ahí se está formando, pero que es un tabique que se crea acá, es una pared literal, se llama fragmoplasto. ¿Ya? Eso necesitan saber. Ya, y me habían preguntado por un resumen. Ya, todo bien con la citocinesis y ahí hago el resumen nuevamente. ¿Todo bien con la citodiéresis? Sí, bacán. ¿Tienen alguna duda? El fragmoplasto también está hecho de celulosa. Hoy no sabría decirte, veámoslo al tiro. Sé que lo forma el aparato de Golgi, pero no sé qué está formado. Ya, dice, el fragmoplasto se forma al unirse vesículas que crea el aparato de Golgi. ¿Cierto? El aparato de Golgi es el encargado de crear estas bolsitas que son vesículas, que van a transportar, ¿ya? Cargadas con componentes de la pared celular y que proceden del aparato de Golgi, ¿ya? O sea, tienen parte de la pared celular y tienen vesículas también, así que yo no diría, no aseguraría que es de celulosa. Con restos de microtúbulos que formaron la placa ecuatorial, ¿ya? Es un tabique que se forma gracias a la vesícula de Golgi y aparte de la pared celular, ¿ya? A ver, Monse, dame un segundo. Después de telofase, cuando ya están los dos núcleos. Preguntas, sí. Después de telofase ocurre lo que es la citocinesis o citodiéresis, ¿ya? Eso. Ya, ¿todo bien respecto a citocinesis? Sí, ya, bacán. Ya, les voy a hacer un mini resumen. Y estaríamos listos con los contenidos. Ah, me faltó
que les traigo un tip, que es PMAT. PMAT, no sé si lo vieron también en el post que subí de la clase, que para aprenderse cuáles son las fases en orden, tenemos PMAT, como P matemática, por así decirlo, ¿ya? PMAT, P profase, M metafase, A anafase y T telofase. Y luego citodiéresis o citocinesis, que es importante para que se divida, ¿ya? Ya, ahora sí voy a hacerles el resumen. Entonces, en interfase, cuando entramos al ciclo celular, tenemos G1, en que la célula aumenta su tamaño, se sintetizan organelos. Ocurre el primer checkpoint, en que se pregunta, ¿creciste lo suficiente? ¿Está todo bien? Y si está todo bien, pasamos a la fase S, en que la célula duplica su ADN o su material genético. Luego de la fase S, en G2 se compacta la cromatina, o sea, empezamos a tejer estos cromosomas. Y está el checkpoint 2, que es súper importante porque verifica y repara los posibles daños que hubieron en el ADN en la fase S, ¿ya? Revisa si se duplicó bien, ¿ya? Y si no se duplicó bien, se repara, y si es irreparable, la célula induce apoptosis, que es la muerte celular, ¿ya? Se muere la célula. Y luego tenemos esta otra fase que solamente entran las neuronas y los hepatocitos, que son las células del hígado, como dijeron por ahí, la fase G0, que es un periodo estacionario en que las células se encuentran en reposo. Solamente las neuronas y las células del hígado entran en esta fase, ya que no necesitan dividirse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son muy importantes, ¿ya? Pero solamente las neuronas. El resto de nuestros tejidos sí entra en mitosis. Las células de la piel, cuando nosotros nos hacemos una herida, necesitan hacer mitosis, así que no pasan por esta fase. Las uñas, el pelo, las células del páncreas, las células de la piel, ya lo dije, las células sanguíneas, las células de nuestros intestinos hacen mitosis y pasan por todo el ciclo celular. Pero únicamente las que entran en este periodo estacionario son las neuronas y las células del hígado. Ninguna más, ¿ya? En general, ninguna más. Luego tenemos la mitosis, que es la división del núcleo, ya eso significa mitosis. La profase, en que la carioteca se va, o sea, la envoltura nuclear se va. La cromatina se condensa formando los cromosomas, ya no está en estado de fideo, ya no está como esta lana, sino ya tenemos los cromosomas ahí con el ADN enrollado. Los centriolos migran a los polos, o sea, estas patitas se van hacia los extremos. Y tenemos 2N4C porque 4C el ADN está duplicado, ¿ya? Luego metafase, los cromosomas están alineados en el ecuador, están en el medio, medio, y los microtúbulos se unen a los cromosomas, ¿ya? Estas ramitas se unen a los cromosomas para luego comenzar a tirarlos. En anafase, los microtúbulos tiran hacia los polos y separan las cromátidas, ¿ya? Este cromosoma que estaba en forma de X ahora son dos palitos, ¿ya? Y se dirige cada palito hacia los polos, ¿ya? Llevamos 46 cromosomas a un polo y 46 cromosomas al otro polo, ¿ya? En total la célula tendría 92 cromosomas, ¿ya? Es solamente en ese momento en que tenemos 92 cromosomas. Luego en telofase, cuando se forman los núcleos, cada núcleo va a tener 46 y 46 cromosomas y tenemos una célula con doble núcleo porque luego aparece la carioteca, ¿ya? Y ya se comienzan a descondensar los cromosomas, ya no están así duritos, sino que se empiezan a desenrollar. Luego tenemos finalmente la citocinesis o citodiéresis, que es la división del citoplasma. En las células animales aparece un anillo que empieza como a estrangular la célula, la empieza a apretar y se separa gracias a los microfilamentos, ¿ya? Y separamos esta célula obteniendo una célula con 46 cromosomas y otra célula con 46 cromosomas. Cada célula son idénticas a la original, ¿ya? Las dos son hermanas, las dos son iguales, son gemelas, son clones. Tienen la misma cantidad de ADN, tienen los mismos genes, ¿ya? Y las células vegetales, al contrario, porque tienen pared celular, no se puede dividir, entonces el aparato de Golgi es tan inteligente que empieza a
tirar un tabique, a formar una muralla en medio de estos dos núcleos y forma lo que sería el fragmoplasto que divide esta célula. ¿Ya? Y por fin terminamos lo que sería ciclo celular. ¿Ya? Y aquí les traje un videito para sintetizar lo que pasa en el ciclo celular. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? Para ver el videito ahora. Todo súper claro, todo claro. Oh, bacán saber eso. Gracias, Connie. Joya, buenísima, me alegro mucho que esté quedando todo claro. Ya, y si hay algo que se perdieron, ahora puede que quede más claro con el video. Porque igual es difícil imaginárselo. Yo siempre para biología les recomiendo mucho ver videos. Si son un poco más visuales o les entra la materia no tanto por el oído y más viéndolo, vean videos de todo. De cualquier tema que les complique, vean videos. Al final me quedó más claro. Bueno, buenísimo, me alegro mucho. Ya, vamos a ver el video. ¿Se escucha? Ah, parece que no está hablando. Será tan buena como... ¿Se escucha? Sí. A doble, ya. Esta necesidad de jugadores de fútbol será tan buena como nueva en unas pocas semanas, gracias a la mitosis, un tipo de división celular que genera nuevas células para el crecimiento y la reparación. Pasemos a una célula para presenciar los eventos de la mitosis. Antes de que una célula pueda dividirse, primero debe duplicar los cromosomas almacenados en su núcleo. Durante la duplicación de cromosomas, se abren varias burbujas a lo largo del cromosoma. Cada burbuja crece hasta que se fusione con una burbuja adyacente en cada cromosoma. Ahora consta de dos copias idénticas llamadas cromátidas hermanas. Cada vez más cerca, vemos que cada cromátida hermana consiste en ADN enrollado alrededor de pequeñas proteínas llamadas histonas. Las cromátidas hermanas comienzan a enrollarse en fibras helicoidales apretadas. Fuera del núcleo, los centrosomas que se duplicaron antes se alejan unos de otros hacia los lados opuestos de los microtúbulos celulares, que se extienden desde los centrosomas que forman el huso mitótico. De vuelta en el núcleo, el ADN se forma. Los bucles se vuelven más compactos. Estas estructuras se pliegan sobre sí mismas y finalmente se condensan en un cromosoma más corto y más grueso, que consta de dos cromátidas hermanas, a medida que los cromosomas continúan condensándose y la envoltura nuclear se rompe. El conjunto de microtúbulos del huso ahora es extenso, y los cromosomas son fibras del huso completamente condensadas, unidas de cada polo a estructuras de proteínas ubicadas en el centrómero de cada cromátida hermana. Ya que los cromosomas están unidos por fibras del huso de polos opuestos, se mueven primero de una manera y luego de otra. Las fuerzas contrarias del huso eventualmente hacen que todos los cromosomas terminen en el centro de la célula como si estuvieran dispuestos en una placa imaginaria. Las cromátidas hermanas se liberan unas de otras, convirtiéndose cada una en un cromosoma completo. Se mueven hacia los polos opuestos de la célula, tirados a lo largo de las fibras del huso, unidas a ellos al mismo tiempo. Las fibras del huso superpuestas que no están unidas a los cromosomas continúan alargándose, empujando los polos más lejos. Una vez que los cromosomas llegan a su destino, se condensan menos. Aparecen dos nuevas envolturas nucleares que forman la mitosis, completando la división de un núcleo en dos núcleos hijos genéticamente idénticos. El citoplasma se divide por el proceso de citocinesis, que forma dos células hijas separadas. En su cuerpo, millones de células se dividen cada segundo, proporcionando nuevas células para el crecimiento y la reparación de las células dañadas. Súper. ¿Quedó más claro con el video? Es bueno este video. Siempre que puedo lo muestro. Es bueno.
Sí, bacán. Ya, entonces, ¿todo bien? Tengo una pregunta. Digo, Por ejemplo, en metafase, si hay 23 pares y 46 cromosomas, ¿cuántas cromátidas habrían? a ver, espera. Ay, que hay que hacer un cálculo matemático. Dame un segundo. Tenemos entonces ya los cromosomas que se ven. A ver. ¿Sí se ve? No se ve. Ya. Ay, no se ve. Ya, pero tenemos los dos cromosomas, ¿cierto? A ver si se ve así. No, no se ve. Ah, ya, ahí está. Entonces tendríamos que contar. 1, 2, 3, 4. Si hay 46 cromosomas por 4, sería 4 por 6. 184 cromátidas. ¿Ya se entendió? Habrían 2 cromátidas por cada cromosoma y por cada par habrían 4 cromátidas. ¿Ya? Y es lo que vimos acá. Aquí tendríamos el par de cromosomas, ¿cierto? Uno paterno y uno materno. Y cada uno tiene una cromatida, 1 y 2. ¿Ya? Y este otro par, cuando se duplica este material genético, le aparece una cromatida más, ¿cierto? Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Tenemos 2 cromátidas por cromosomas y 4 cromátidas por par de cromosomas. ¿Se entendió? Pero si habrían 23 pares, ¿no serían 92 cromátidas? Creo que sí. Quizás yo hice el cálculo mal de matemático. A ver. Sí, 92 cromátidas. Sí, tienes razón. Porque lo calculé mal. Lo multipliqué por 4 y no por 2. Tienes razón. ¿Quedó más claro ahí, Fabiola? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Me alegro. Ya. Y disculpen que ya la cabeza la tengo un poco sobrecalentada por tanto hablar, entonces ya me cuesta un poco hacer cálculos matemáticos. Ya, y eso. Eso. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran que repita? Lo que sea, aprovechen porque ya estamos terminando la clase y ya vimos todos los contenidos. ¿Ya? Yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, lo que estábamos usted dijo que la célula vegetal no tenía como centriolo, ¿cierto? No. Entonces, ¿cómo era que se separaban así como que para separarlos así? En un momento, espérame, déjame buscar lo que tenía en YouTube. Ya. La célula, a pesar de no tener centriolos, tiene microtúbulos. ¿Ya?